Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos teniendo algunos de los problemas técnicos, pero estamos ya en Facebook Live, Instagram Live y también estoy grabando para YouTube. Entonces vamos a estar hablando en jueves de Visa U y aquí Jeremy me está poniendo el iPad para poder ver todas las preguntas, si es que tienen en este momento algunas preguntas directamente de la Visa U. Les recuerdo que no puedo contestar preguntas específicas. La razón es porque por reglas de ética y profesionalismo no me estaría poniéndome en problemas si estoy dando asesoría legal a personas que no son mis clientes y tengo que saber exactamente qué es lo que está sucediendo en su caso y en su vida en particular. Es por eso que no puedo contestar las preguntas directamente, específicamente y darles asesoría legal puntualizada. He estado viendo muchos grupos de Facebook que están abiertos para que las personas que están aplicando la Visa U empiecen a compartir información, experiencias, se cuenten unos a otros y eso está fabuloso en los foros porque obviamente no se sienten solos. Pueden estar viendo que hay otras personas que se encuentran en el mismo camino en donde tenemos que tener muchísima paciencia con la Visa U porque es un largo camino. Entonces me encanta, pero al mismo tiempo cuando se están preguntando a ustedes mismos acerca de situaciones legales, es ahí cuando yo digo, uy, me da muchísimas ganas de contestarles y decirle, no, es por aquí, no, es por acá, hagan esto, hagan el otro. Pero por estas razones de ética y profesionalismo estoy completamente atada de manos. Entonces, es por eso que inauguré jueves de Visa U. Todos los jueves salgo hablando acerca de Visa U y esta vez he escogido algunas preguntas que vi en algunos foros en donde me gustaría participar y exponer en estas preguntas que tenían las personas y lo postearon directamente en Facebook. Si tienen alguna pregunta directamente, háganlo y en este momento lo podemos contestar para que todo el mundo esté muy informado. La primera, ¿puedo aplicar para ajuste de estatus, que esto es para la residencia, inmediatamente después de que apliqué por la Visa U y que fue aprobada mi Visa U, ya que estoy casado con un ciudadano americano? Unos abogados le decían que sí y unos abogados le decían que no. Esta abogada le va a decir, depende. Se tiene que hacer un estudio muy puntualizado y muy profundo acerca de ese caso de esta persona que ya aplicó para la Visa U y está casada con un ciudadano americano. Sabemos muy bien que la Visa U perdona casi todas las inadmisibilidades, violaciones a la ley de inmigración y por lo tanto se aprueba la Visa U. Entonces, cuando se aprueba la Visa U y se está casado con un ciudadano americano, se supone que te dan esta admisión a Estados Unidos, que es lo que uno necesita para poder aplicar para la residencia cuando está casado con un ciudadano americano. Sin embargo, si se tienen más inadmisibilidades, que sea la entrada sin documentos, estaríamos en un problema. Porque esta persona necesitaría otros perdones. Y ustedes me dicen, pues ya me lo dieron con la Visa U. Y lo que se está haciendo en práctica es que si los perdones son otros y fueron extensivos a otras causales de inadmisibilidad, violaciones a la ley de inmigración, solamente es para el proceso de la Visa U, no es para que tú después apliques por la residencia cuando estás casado con un ciudadano americano. Entonces, si esta persona o si uno como aplicante ya es aprobado a la Visa U y después se casa con un ciudadano americano, la pregunta es, depende si hay otras violaciones a la ley de inmigración que en el ajuste de estatus, en la petición de con un ciudadano americano como esposo o esposa, perdonarían o no perdonarían. Entonces, esa es la clave. Ahora, con las visas U, en mis casos de Visa U, siendo que la Visa U es extremadamente flexible y benévola, ¿esto qué quiere decir? Que es muy buena perdonando las violaciones a la ley de inmigración y es altamente flexible. Es mejor que se diga en ese momento, cuando se está sometiendo la Visa U, toda situación que se haya violado la ley penal y la ley de inmigración. Es el momento, porque es ahí cuando te pueden otorgar este perdón extremadamente flexible. Ahora, como se está diciendo todo, Luis, mi socio, le dice que es la confesión con el cura. O sea, si te estás realmente confesando de todas las inadmisibilidades que se tienen, y ustedes me dicen, bueno, pues inmigración lo debería de saber. Ya, no, hay muchas cosas que inmigración no sabe, que yo recomiendo que se diga en el proceso de la Visa U, y la razón es porque
todo esto va a ser perdonado y es mejor que empecemos de cero cuando se apruebe la visa U. Entonces, estas situaciones, cuando tenemos que la persona ha cometido varias violaciones a la ley de inmigración y él está proporcionando esta información directamente, entonces obviamente no es recomendable hacer el ajuste de estatus por medio del matrimonio con un ciudadano americano, porque probablemente no se va a poder perdonar las otras violaciones a la ley de inmigración. Entonces, si solamente se tiene esta inadmisibilidad de haber entrado sin documentos a Estados Unidos, probablemente, ¿ok? Entonces, es una pregunta que lo hacen mucho. Ya tengo la visa U, estoy casado con un ciudadano americano, puedo aplicar por mi residencia y no tener que esperarme, por medio de mi esposo, y no tener que esperarme los 3 años, ¿ok? Entonces, ahí está la respuesta. Otra pregunta, mi abogado me dijo que tengo que poner los cargos al agresor y tengo que formalizarlos. ¿Cómo hago la formalización de los cargos al agresor? ¿Ok? Bueno, partamos de que ¿quién es el agresor? El agresor es la persona que causó el crimen, es el demandado, es el que tiene en este momento el problema con el Estado, el que tiene el problema criminal, ¿sí? Los cargos criminales. Bueno, dependiendo de cada estado, dependiendo de dónde ustedes se encuentran, cada estado lo maneja de una forma diferente. Si ustedes tienen un abogado, el abogado tendría que ser capaz de poderlos guiar en cómo formalizar los casos. En un caso más reciente que tuve, y cada caso es diferente, a pesar de que podemos tener mucha experiencia, cada caso es diferente y es por eso que no hay que cortar a todos con la misma navaja, ¿sí? Entonces, en este caso, era un caso de violencia doméstica y el policía quiso que la víctima fuese a firmar el testimonio a la oficina de la fiscalía para poder presentar los cargos formales. ¿Por qué hizo eso? No tengo ni idea. Porque realmente pudo haber él puesto los cargos, él tiene la autoridad de realmente formalizar los cargos en contra del acusado. Pero en este caso, él quiso que ella fuese a firmar su testimonio a la oficina de la fiscalía. Lo más común cuando se define o se les está diciendo vayan a presentar cargos, ya que se hizo el reporte de la policía, ya que se habló con la policía, probablemente y generalmente esto quiere decir que tienen que ir a la oficina de la fiscalía a rendir el testimonio y firmar su testimonio, ¿ok? Entonces, eso quiere decir poner cargos, o eso es la contestación que yo le daría a esta persona. También, si no es claro, le pueden hablar al abogado y decirle, no entiendo, ¿qué es lo que quieres decir? El abogado puede hablar directamente con la policía o puede hablar con la fiscalía para saber qué es lo que necesitan de la víctima. Eso lo hago directamente cuando estoy trabajando en casos abiertos, en casos que todavía están en investigación o que están pendientes en la corte criminal. Le llamo al fiscal o le llamo al policía y les digo, estoy representando a la víctima en un caso de inmigración que depende de la cooperación de la víctima. Si necesitas algo de la víctima en muchos casos no habla inglés o no está entendiendo el procedimiento directamente. Por favor, dígame a mí, hábleme a mí directamente, que sí entiendo, para yo poder obtener esta información, cualquier documentación de mi cliente, y yo se los hago pasar, ¿ok? Pero cada abogado es completamente diferente. Número 3, ¿qué quiere decir la forma 929? La forma 929 es una forma que se tiene que solicitar después de que un aplicante haya calificado para la visa U, y es para solicitar, y es cuando el aplicante de la visa U ya es residente, ¿sí? O se está sometiendo a su proceso de residencia, y es para pedir realmente la palabra es que no es derivado. En temas de visa U se llama un derivado calificado, eso es la traducción. Entonces, ¿cuál es el derivado calificado? El derivado calificado quiere decir a cualquier persona relacionada al peticionario de visa U, que tiene que ser el principal, que no fue sometido en la aplicación de visa U inicial. Otra vez, se los vuelvo a explicar de una forma diferente. Cuando un solicitante de la visa U somete su aplicación, tiene el derecho de pedir a su esposo, a sus hijos menores de 21 años que no están casados, en dependiendo de situaciones, también a padres, y dependiendo también de la edad y situaciones, a los hermanos, ¿ok? Si
no calificaron si, por ejemplo, no existía un esposo, si no estaban casados en ese momento cuando solicitaron la visa U. Después de que obtuvieron la visa U, encontraron una pareja y se casaron y ya van a aplicar a la residencia, solamente la víctima principal, la U1, tiene la oportunidad de hacer esa petición 929 para este familiar que califica, que es el derivado calificado, ¿ok? Y este derivado calificado va a aplicar directamente, no por la visa U, sino que es por la residencia. La persona, el principal de la visa U1 está patrocinando esa aplicación para su familiar inmediato, cercano, que es la 929. Lo maravilloso de esta aplicación 929 es que, a diferencia de muchas otras aplicaciones, se tiene que sustentar en el sufrimiento extremo. Pero aquí sí cuenta el sufrimiento extremo del inmigrante, ¿ok? Del inmigrante. Podemos sustentar el sufrimiento que el inmigrante, el esposo o esposa del aplicante de visa U principal, ¿ok? El que todavía no tiene el estatus de visa U, podemos argumentar cuánto va a sufrir el inmigrante. Podemos argumentar cuánto va a sufrir el que tiene la visa U, o el que tiene la residencia, o el que está aplicando para la residencia, ¿ok? Que es muy, muy diferente en otras situaciones. En otras peticiones no nos dejan nunca argumentar acerca de cuánto va a sufrir el inmigrante. Entonces, esa es la forma 929. Esta forma 929 solamente se hace para derivados calificados después de que el aplicante principal U1 está aplicando para la residencia o ya tiene la residencia y quiere proporcionar, o sea, hacer extensivo este beneficio de la residencia a un familiar que califica para esto, que es inmediatamente cercano. Una persona estaba hablando y estaba confundida acerca de cuál es el proceso criminal cuando se formalizan los cargos criminales y se siguen continuando las audiencias, y el por qué se continúan las audiencias. Vamos a partir por el punto principal, que cuando una víctima ha solicitado, ha hablado a la policía y ha formalizado los cargos, esto es el primer paso. Si se llega a hacer el arresto y se manda el caso a la fiscalía, entonces ya hay una persecución del delito. Cuando tenemos la persecución de ese delito, entonces se le va a estar notificando a la víctima directa. Y ahí no está nada. No, estás buscando una residencia, ¿no? Ahí no, there is no. ¿Dónde se puso? Esa se la dio Yesenia. Es que Okay. tengo aquí Luis buscando por todos lados. Entonces, cuando se le da paso al caso criminal y la víctima tiene que comparecer y rendir el testimonio, en ese momento se le ordena con un supina, no hay traducción, ¿ok? Así dice hasta arriba, supina. Ahí en ese momento se le está ordenando y viene una orden directamente del juez, firmada por el juez, en donde se le está diciendo a la víctima que se tiene que comparecer a rendir el testimonio. Si la víctima no va, el juez puede expedir desacato a esa víctima. Así es. Entonces, hay que seguir las órdenes de la corte cuando tenemos esa citación para presentarnos a rendir el testimonio. Algunas veces, realmente, ¿por qué se continúa? Y la pregunta va a esto: ¿por qué se está continuando mi audiencia y por qué tengo que estar acudiendo todas estas audiencias donde parece que no está sucediendo nada? Y ni siquiera me están utilizando y ni siquiera me están pidiendo que esté rindiendo mi testimonio. Lo que pasa es que la víctima, a diferencia de los países latinoamericanos, los crímenes aquí en Estados Unidos no son de oficio o de querella, ¿ok? Oficio es cuando se persigue independientemente de lo que la víctima quiera. Querella es solamente si la víctima está dispuesta a continuar con el crimen. Una vez que la víctima hace el reporte del crimen, los oficiales y la fiscalía determinan que sí existió un crimen y quieren perseguir esa investigación y el crimen en sí en una corte, la víctima simplemente ya no tiene nada que ver en ese caso y se vuelve como una pieza de evidencia, ¿sí? En el momento que se vuelve una pieza de evidencia, entonces uno, como víctima, pues uno está ahí
Si le dicen, ok, aparece, uno tiene que aparecer, da tu testimonio, uno tiene que dar su testimonio. Pero en sí, nosotros como víctimas ya perdemos completamente el control de ese caso. Entonces, cuando ustedes como víctimas acuden a una corte criminal, a una audiencia criminal que está agendada y esa audiencia se sigue continuando y la razón es ¿por qué? Si yo quiero que ya este infierno se acabe y olvidarme de todo esto, los entiendo. El punto es que realmente puede haber hay algo en el procedimiento criminal contra el acusado del por qué se tiene que dar una continuación. Por ejemplo, si el acusado es una persona que no habla inglés, que su lengua primaria no es el inglés, entonces se tiene que tener un intérprete. Si no hay intérprete, se va a continuar la audiencia. Si todas las evidencias no se le han pasado, si el fiscal no le ha pasado todas las evidencias al abogado defensor, se va a continuar la audiencia. Si el defensor quiere hacer una petición por escrito y no se ha sometido o el defensor es nuevo en ese caso y pide una continuación a la corte, se va a continuar esa audiencia. Entonces hay muchas razones por las cuales la audiencia se puede continuar y realmente no llegue a una culminación real, y es por eso que la víctima se va a tener que seguir compareciendo a las futuras audiencias hasta que todo el proceso criminal esté completamente culminado y hasta que la cooperación de esa víctima no sea completamente rendida. Acuérdense que las víctimas que están aplicando para el proceso de visa U tienen un deber continuo de estar cooperando y estar dando información a la policía o a la fiscalía. Entonces, esa cooperación, ese deber de cooperación no se acaba nada más porque uno simplemente lo reportó a la policía, y continúa hasta que uno aplica por la residencia. Ahora, nada más quiero hacer un paréntesis. Esta cooperación, la definición de cooperación es razonable. Lo que quiere decir razonable es que, por ejemplo, si es una víctima que los ejemplos más claros son víctimas de violencia doméstica. Es muy diferente una víctima de violencia doméstica cómo está reaccionando a reportar el crimen a una víctima de un robo agravado, cómo reacciona a reportar el crimen. Lamentablemente, con violencia doméstica uno se da cuenta de que la víctima solamente quiere sobrevivir en ese momento. Entonces, pero muchas veces están completamente atadas a un apoyo económico, apoyo emocional. Obviamente puede ser el padre de los hijos, es la persona que los mantiene, los hijos están preguntando por el abusador, etc. Entonces, en ese momento, la inmigración, no los oficiales ni la corte criminal, inmigración ha determinado que una cooperación razonable para una víctima de violencia doméstica puede ser solamente llamar a la policía. Y si no acude a unas audiencias posteriores, de todos modos se estima que es una cooperación razonable, ¿ok? Es caso por caso, no le estoy diciendo que esa es la regla general, es caso por caso, eso es en todo. Y ya están llegando unas preguntitas, me encanta. Ahorita podemos contestar esas preguntas. Otra pregunta de las que vi era si tenía un número de seguro social. Ahora que se me ha aprobado la visa U, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar mi número de seguro social? ¿Puedo seguir usando el seguro social? Ok, cuando tenemos un número de seguro social válido, expedido por la Secretaría de Seguridad, que realmente es válido, que es suyo, que fue expedido a su nombre, podemos seguir utilizando este número de seguro social. El número de seguro social no debe cambiar y no quiero que lo cambien, ¿ok? Porque si no, habría una duplicidad en los seguros sociales y que eso les traería problemas en doble identidad o identidad posteriormente. Entonces, cuando ustedes han tenido un seguro social válidamente expedido, que generalmente son de las personas que vinieron hasta, no sé, en 1983 y sacaban seguros sociales para sus hijos, para su esposa, para toda su familia, y obviamente después la familia vino a acompañarlos aquí en Estados Unidos y obviamente les dijeron, bueno, aquí está tu seguro social, aquí está tu seguro social, mijito, y no sé qué, y todas estas personas crecieron y ahora están usando ese seguro social. Antes en Estados Unidos no había tantas trabas para expedir estos números de seguros sociales. Si tú aplicabas por un número de seguro social, te lo dan. Entonces,
Esas personas que tienen este número de seguro social que fue expedido hace muchísimo tiempo y lo han seguido usando para estar trabajando, y ahora que ya tienen un estatus inmigratorio y que tienen la visa U aprobada, por favor, síganme usando ese mismo seguro social, no debe cambiar, ¿ok? Solamente lo que tienen que hacer es actualizar a la agencia del seguro social para que ya tengan el estatus, su estatus corregido inmigratorio de visa U, ¿ok? Ahí está. ¿Cuánto tarda el permiso de trabajo para llegar? Bueno, si el permiso de trabajo, si están hablando del permiso de trabajo desde que se solicitó la visa U, depende cuándo hayan solicitado, sometido, registrado esta petición de visa U, porque acuérdense que nunca van a tener el permiso de trabajo hasta que sea preaprobada la visa U o aprobada definitivamente la visa U. Entonces, si ya es aprobada en acción diferida y sometieron el permiso de trabajo en base de la acción diferida, más o menos unos, yo digo 6 meses. Con el COVID estamos viendo arriba, abajo, pero generalmente son 6 meses. Sí es una aprobación de visa U, porque generalmente llegan primero las aprobaciones de la visa U y después llegan los permisos de trabajo, pero también, sinceramente, en todo el correo que me está llegando, a veces llegan los permisos de trabajo sin que tengan la aprobación de la visa U. Entonces, las cosas están ahorita con la pandemia súper locas de que me están llegando en cachos los casos. Entonces, me llega la aprobación del principal y después me llega la aprobación del derivado, o la aprobación de un derivado, la aprobación de otro derivado, o me llega la aprobación de los derivados, pero no del principal, y los permisos de trabajo me llegan después de 2 semanas. Entonces, cuando tengan ya aprobada la visa U como tal, el permiso de trabajo llega aproximadamente después de 3 semanas. Yo creo que eso sería seguro de decir, ¿ok? Después, ¿cómo requerir o cómo elaborar las cartas de carácter moral? Bueno, eso se está hablando de cuando se va a someter la visa U. Cuando estamos elaborando, compilando una solicitud de visa U, siempre yo les pido, y yo creo que otros abogados también les están pidiendo, cartas de apoyo moral. ¿Qué es esto? Son personas, amigos, familia, que los conocen. Por ejemplo, los que son muy, muy buenos son de los hijos. Y esto siempre me llena el corazón, y a veces se me han salido hasta las lágrimas, porque obviamente cuando los niños están hablando y están escribiendo con su letrita hermosa, obviamente pidiendo al gobierno de Estados Unidos que por favor le apruebe el caso de la visa U a los papás, por todo lo que significa quedarse en Estados Unidos, obviamente te desquebrajas. El punto de estas cartas de apoyo moral es que se le pueda dar a la Agencia de Inmigración y Ciudadanía otra arista, que se le pueda dar otro vértice, que se le pueda enseñar a inmigración otro lado de esa misma persona, ¿sí? Que no solamente fue víctima de un crimen y eso califica, sino que también ha hecho cosas muy buenas durante toda su estancia en Estados Unidos. Si participan en actividades de la iglesia, si van a una iglesia, si hacen donaciones, si hacen actividades de voluntariado, si participan en actividades comunitarias, de su jefe, de su patrón, en el trabajo, de amigos, de donde sea. Generalmente lo que les pido es que no sean igual, porque también las he visto, de que solamente dicen, bueno, solamente vamos a poner lo mismo, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a firmar. Entonces es así como si hubieran hecho una plana de que soy buena persona. Ok, primero la firma Dave, después la firma Tommy, después la firma Pedro. Ok, no, así no funcionan las cosas. Ok, tienen que ponerle sustento. Entonces, bueno, Dave es una buena persona porque hace actividades comunitarias en tal lugar. La conocí desde hace 10 años. Cuando tenía un problema económico me prestó dinero, o cuando no sé, me quebré el pie, me rompí, no sé, los meniscos o lo que sea, me hicieron una operación, ella vino y cortó el pasto. Yo sé que está pagando sus impuestos, yo sé que es muy buena mamá porque siempre quiere estar alrededor de lo que pasa con su hijo, todas las cosas así. Le tienen que poner sustancia, me tienen que decir cosas buenas de las personas, porque si nada más me dicen, ay, pues es una buena persona, yo sí recomiendo que le den su caso de visa U. Tan. No me están diciendo nada. Se supone que esas son cartas de apoyo que nos dejen ver algo más de la persona, ¿sí? Que tienen un buen carácter cívico, o que son unas buenas personas que las quisieran tener como vecinos, ¿ok? Aunado a eso, voy a explicar acerca de qué, porque estaba preguntando cuál es la declaración de los hechos o carta de los hechos.
Generalmente esto es la declaración del crimen de la víctima principal. Yo no dejo que mis clientes hagan la declaración de hechos, yo las hago, yo las elaboro, obviamente, con el testimonio y con la información que ellos me dan directamente, pero yo no permito que ellos la hagan. Si ellos quieren hacer un escrito, lo hacen y yo después lo elaboro y lo pongo en una declaración formal, que es una declaración juramentada, ¿ok? Que una carta cualquiera muchas veces no puede ser. Puede ser una carta y a lo mejor al final se le puede poner la notarización, pero yo no hago eso. Entonces, si se les pregunta, es obvio que se les pregunta a los clientes qué es lo que pasó, cómo te sentiste, cómo te afectó, cómo cooperaste, qué hiciste después de esto y después de qué pasó, a quién le llamaste, bla, 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 ¿ok? Sí, pero eso en mi opinión, lo tiene que hacer el abogado, ¿ok? Porque nosotros como abogados estamos ya entrenados en saber qué es lo que debemos de hacer. Nosotros como abogados, nosotros no tenemos un cincel o un martillo. Nuestras herramientas es el habla, es la comunicación, son las palabras, ¿ok? Entonces nosotros estamos narrando una historia y nosotros sabemos perfectamente qué es lo que necesita inmigración de escuchar esa historia, ¿ok? En mi punto de vista, los abogados deberían estar haciendo esto, no directamente las víctimas principales. Lo he visto en los casos que he tenido de otros casos que lo han llevado, y generalmente si no se está poniendo todos los puntos y requisitos que necesita tener en la declaración juramentada de la víctima principal, inmigración va a expedir una requisición de más evidencia. Es por eso que digo, es mejor de una vez hacerlo desde el principio, ¿ok? Ya más estamos llegando a la recta final y contesto preguntas. ¿Cómo se puede obtener la 918B, la certificación? La certificación del crimen es el formato 918B, que lo pueden encontrar en la liga de www.uscis.gov, B chiquita de vaca. Entonces, ahí lo pueden encontrar, y la certificación es justamente la declaración de un oficial que ha conocido del crimen, ya sea el oficial de policía o el jefe de policía o el fiscal o el juez que conoció el crimen y que tiene, esto es ojo, autoridad y poder por la ley estatal para conocer e investigar de ese delito. Entonces, ese documento se tiene que elaborar también con información clave acerca de delitos. Se tiene que identificar qué delito es el que se ha cometido, y se tiene que firmar por el agente que está certificando este delito, y es es un apoyo, como se lo explico a mis clientes, es un apoyo. Están endosando, están apoyando, le están diciendo a inmigración que si fuiste víctima de un crimen violento y ese es el crimen, y que cooperaste y que dice toda la información, y que obviamente ellos están apoyando tu caso de visa U frente a las autoridades de inmigración. Cuando nosotros como víctimas dejamos de aportar información directamente, los oficiales estatales, ya sean jueces o fiscales también, pueden retirar ese apoyo directo que se dio en la 928B. Esa persona en este foro estaba preguntando que cómo lo elaboraba y que él había ido directamente a la policía a pedirlo, ¿ok? La policía muchas veces lo puede realizar. Yo, eso sí, no soy partidaria, soy menos partidaria que una víctima primaria o una víctima principal lo esté elaborando y lo esté pidiendo directamente a la oficina donde van a certificar el crimen. ¿Por qué? Porque aquí hay cosas muy, muy claves que uno tiene que estar entrenado legalmente y tiene que ser abogado para poder definirlo. Como es el crimen en específico. Cuando estamos definiendo el crimen en específico, uno tiene que tener la capacidad de poder decir en dónde entra los hechos, no el nombre del crimen que le dio la policía, sino en base a los hechos, cuál es el crimen que sucedió y que vamos a estar argumentando con inmigración. Entonces, muchas personas dejan de registrar sus casos de visa U porque el nombre en el reporte de policía fue uno, pero no están viendo que los hechos que se están argumentando justamente en la narrativa del reporte de policía pueden darnos justamente otro crimen. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo. Un ejemplo puede ser, en Estados Unidos se llama assault, a lesiones personales, o sea, simplemente que te den un puñetazo o que te den una patada, ¿ok? Entonces, eso en Estados Unidos se llama assault. En español, lesiones personales no agravadas.
Entonces, pero simplemente el que te den un puñetazo o que te den una patada, te tuvieron que haber restringido de tu libertad. En muchas definiciones estatales, en los códigos penales, no involucra el que te tengan atado con una cuerda o con unas cadenas o que te hayan encerrado para poder definir una privación de la libertad. Obviamente, si te pegaron, obviamente, si pudieron pegarte y hacer ese contacto físico, tuvieron que haberte restringido de la libertad, o sea, te tuvieron que haber agarrado y cuando te agarran, pues te dan el puño, ¿no? Entonces, yo argumento que existe una privación de la libertad que no está registrado en el reporte de policía, pero que está incluido justamente cuando se está formalizando el cargo de lesiones personales no agravadas. He ganado casos así de visa U, pero no hay muchos abogados que lo hacen. Entonces, hay que ver cómo se está definiendo ese crimen directamente en la certificación, en la forma 918B. Y es por eso que nunca dejo que mis clientes hagan eso, que tiene que ser un abogado directamente. Y muchísimo menos que vayan a hablar con la policía, porque hay muchos policías, muchos departamentos de policía y oficiales que tienen que ser educados e informados acerca de este proceso. Y si uno manda al cliente, pues obviamente el cliente qué es lo que va a poder argumentar, ¿sí? Entonces, yo no recomiendo eso y puede haber muchas negaciones a las certificaciones simplemente porque no se sabe explicar a los oficiales directamente qué es lo que se está necesitando. La última pregunta, antes de contestar a las que me están llegando por Facebook, dice, era un caso súper triste, en donde no se estipuló, la señora decía que ella estaba embarazada y hubo un accidente automovilístico y el bebé, en términos legales, puede ser feto. No sé, no decía ni estipulaba exactamente cuántas semanas o cuántos meses de embarazo ella tenía. Entonces, en el lenguaje legal tiene que haber pasado cierto tiempo para poder ser definido como bebé, ¿ok? Como persona, sino simplemente era un feto. Entonces, no decía específicamente, simplemente decía que ella está embarazada, entonces estaba en un accidente automovilístico y por el accidente automovilístico ella perdió a su bebé, lo cual fue muy lamentable y ella preguntaba si calificaba para la visa U. Y ahí se dejaron venir todos así, no, esto no califica porque es un accidente de tránsito. Y yo les digo, no es así, porque todo el mundo está diciendo que no, pero, o sea, ella tiene que ir con un abogado. Entonces tenemos que ver el reporte de policía, se tiene que analizar el reporte de policía para saber si existen algunas circunstancias agravantes. Porque qué tal si este accidente de tráfico fue causado por una persona que estaba en ebriedad o una persona que estaba drogado, o realmente hubo una negligencia tal que la negligencia ya entra en un acto delictivo. Entonces hay homicidios vehiculares delictivos y es un accidente de tránsito. Entonces, si uno llega a impactar en el carro y una persona muere, dependiendo de las circunstancias te pueden realmente formalizar cargos, independientemente si tú estás alcoholizado o no, te pueden poner cargos de un homicidio negligente automovilístico. Entonces, no simplemente porque fue un incidente de tránsito significa que ya no califica para la visa U porque fue un accidente de tránsito. Esto no es así. Es lo que ella piensa, ¿ok? Porque sucedió en el carro y fue un accidente automovilístico. Pero no es así. Las cosas, uno tiene que realmente obtener el reporte de policía directamente para saber cuáles fueron los hechos y para poder hablar con la policía. Muchas veces el reporte de la policía solamente nos está dando una narrativa, pero no incluye las notas de los detectives. Las notas de los detectives no es información pública y nunca nos las dan a los abogados. Entonces, cuando yo hablo con los oficiales y le digo, yo estoy representando a esta víctima, puedo hablar con el detective que está llevando el caso, me presento y le digo, ok, ¿cuál es eso? ¿Hay algo más que existe en el reporte policíaco? Porque esto es lo que quiero ver para mi cliente. Va a aplicar para una visa U y quiero saber si la información que tú tienes en la investigación del delito podemos encontrar algún tipo de crimen que califica para la visa U. Entonces, no es tan simple como para decir no, ¿sí? Se tiene que ir con un abogado. Entonces, obviamente, ahí sí metí mi cuchara y le dije a la señora que tiene que ir con un abogado. Y no es que tenga que venir conmigo, simplemente que vaya con un abogado que tenga experiencia en el tema, porque yo creo que vale la pena poder ahondar un poco más a todo esto. En un caso que llevó Luis hace muchísimo tiempo en la oficina, también era un accidente automovilístico, pero una persona perdió sus piernas. Entonces ahí esta persona sí recibió su visa U, independientemente de que fue un accidente.
¿ok? Entonces, para que tengan en cuenta que no siempre es simplemente porque es un accidente. Y cuando les pregunto a mis clientes, ¿tú alguna vez has sido víctima de una víctima de un crimen? Ellos me dicen, no, yo nunca he hecho nada malo. Yo nunca he hecho nada malo. Que no que tú hayas cometido el crimen, que a ti te lo cometieron, o sea, que tú fuiste la persona que recibió el perjuicio, la herida. Ah, eso, sí, fíjese que esto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta como la definición de víctima, la definición de agresor, ¿ok? Entonces, o cuando me quieren decir que si pueden calificar para la visa U, me dijo, es que a mí me pasó un accidente. Los crímenes no siempre son accidentes, ¿ok? Hay accidentes que pueden ser tipificados como crímenes, pero los crímenes realmente, por la generalidad, no son accidentes, ¿ok? Entonces voy a contestar las preguntas que me están llegando. Primero por Facebook. A ver, vamos a ver. Hay muchas personas que están en Facebook y me encanta. Ok. Hola, muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Esperanza me dice que guapa. Ay, muchas gracias. Me puse guapa para ustedes, para este Facebook Live, todos los jueves, Visa U. A ver, vamos a ver. Ay, no, pues solamente muchas personas que están aquí. Esperanza dice, si tengo un caso en espera y tengo una emergencia en mi país, ¿puedo salir con permiso especial? Si tienes un caso de visa U, no existe esta situación donde si tienes un caso pendiente de visa U y puedes pedir un permiso anticipado para que puedas entrar, eso no existe bajo la visa U, lamentablemente. Y solamente acá dice, una pregunta, ¿alguien sin papeles puede viajar en avión aquí dentro de Estados Unidos? Esa es una pregunta que siempre me están haciendo y yo digo, mire, realmente si no te quieres meter en problemas y no quieres tener una detención con inmigración, etcétera, no viajes. Realmente no viajes en avión. En avión, todas las personas estamos sometidas a un nivel de privacidad menor. Entonces, es por eso que nos pueden ver los teléfonos, nos pueden esculcar nuestras cosas sin una orden judicial. Entonces, si tú vas a un aeropuerto, obviamente hay agentes de inmigración. Y si ellos quieren preguntarte, interrogarte, esculcarte y demás, lo van a hacer. Entonces, obviamente, si te encuentran y no tienes documentos, obviamente te van a poner un proceso de deportación, o si tienes una orden de deportación en ese mismo momento te van a remover de Estados Unidos. Entonces no lo recomiendo. Olga dice, estas cartas sí ya está la visa U en proceso de autorización. ¿A quién se les da? ¿Al abogado directamente o a inmigración? Las cartas de que estaba hablando acerca de las cartas de apoyo moral, de amigos, familiares, lo que quieran, eso se le da directamente al abogado y después el abogado las incluye en el caso que se va a someter a inmigración. Entonces, ahí está. El permiso de trabajo se pide al momento de aplicar por la visa U o cuando aprueben la visa U por 4 años. No sé qué hagan los otros abogados, pero realmente lo que yo recomendaría es que se someta el permiso de trabajo con la aplicación inicial para que cuando se apruebe la visa U te salga el permiso de trabajo. No hay razón por qué tengamos que esperar tanto tiempo. Bueno, ahí está. En Instagram dice, oh my God. En Instagram es súper difícil. A ver, ahí les voy. Mi papi, hola papito. Ok. Hola Judith. A ver, dice, ¿cómo arreglo mis papeles si salí del país? Ok, bueno, es súper difícil contestar esa pregunta sin saber un poco más. Entonces lo que recomendaría es que hagas una consulta. Si quieres hacer una consulta, les dejo mi teléfono con mucho gusto. Es el 513-618-2005. 513-618-2005. Si tú saliste del país y no tenías documentos, va a ser difícil si no tienes una petición que te vaya a patrocinar. Tengo hijos nacidos aquí, creo que es la misma persona. Ok, bueno, eso no me dice nada. El mayor de mis hijos ya tiene 29 años. Tenemos que ver justamente las causales de inadmisibilidad y las violaciones a la ley de inmigración que tienes, porque eso no es tan fácil. El que tú tengas hijos nacidos en Estados Unidos no es simplemente el pase automático a la residencia. Te invito a ver otros videos que ya grabé en YouTube, que justamente está hablando acerca de eso. Entonces, bueno, creo que ya fueron todas. Entonces, aquí los espero. Y ahí por ahí vi a mi prima Sofi. Aquí los espero el próximo jueves de Visa U. Mi Tere, hola Teresita chula, ¿cómo estás? Bueno, espero que sea mi Tere chula, que era súper amiga de mi suegra. Espero que sí sea ella. Y si no, pues de todos modos, la invocamos y le mando muchos besos y saludos. Bueno,
Muchachos, jueves de Visa U, si tienen algunas preguntas, déjenmelas ahí justamente en Facebook Valencia Díaz, Instagram Valencia y Díaz, y en YouTube estamos como Abogados Valencia y Díaz. La máquina destructora. ¡Ay, sí, es mi Tere! ¡Chula! Y la máquina destructora me dice, hola, muchos saludos, muchísimas gracias. Entonces también les pido que compartan este video. Este video es hecho con mucho amor, 100% amor. Pero también para que las personas puedan informarse. Y obviamente la información es poder, pero solamente es poder en potencia hasta que sabemos utilizar y utilizamos esta información. Les recuerdo la misión en Valencia Díaz, que es defender, educar y empoderar a todos los grupos minoritarios para que puedan alcanzar su máxima satisfacción aquí en Estados Unidos y puedan ser liberados de cualquier opresión e injusticia y puedan estar aquí en Estados Unidos en compañía de sus seres queridos. Nosotros manifestamos esta misión siendo abogados de inmigración. Los espero el próximo jueves y compartan esta información y suscríbanse en nuestros medios sociales. Un besote. Hasta luego.